Bien, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar la continuidad un poco de la temática que hemos venido abordando los últimos días. Esta sería nuestra última actividad del corte, del segundo corte, ya que la siguiente sesión la vamos a dedicar a la socialización de notas para que ustedes puedan dar cuenta un poco del proceso que se ha venido desarrollando a partir de cada una de los elementos, por así decirlo, de notas, de diferentes aspectos a tener en cuenta. Y claro está, todo lo que corresponde al elemento que se consigna en términos prácticos, ya de nuestro segundo corte. Un segundo corte un poco atípico en términos de la virtualidad, pero que hemos podido desarrollar de la manera más prudente en términos de contenidos y en términos teóricos. Bueno, entonces voy a dividir en tres un poco la sesión de hoy. La primera parte la voy a dedicar un poco a la discusión de los contraargumentos que ustedes desarrollaron conforme a lo que eventualmente hicimos la sesión pasada. Me cuentan el contraargumento que desarrollaron y cómo pues hicieron este desarrollo. Después iremos un poco con la explicación del entregable para finalmente pues establecer los vínculos de entrega de, de esta actividad cifrada para esta semana. Va a tener un poco de ampliación, ya que la actividad es un poquito o tiene un poquito de complejidad en términos prácticos para su desarrollo. ¿Listo? Entonces la idea es que me cuenten el contraargumento que ustedes desarrollaron y cómo efectuaron ese contraargumento para ir, por así decirlo, un poco discutiendo cuáles fueron esos elementos de argumentación que tomaron para establecer pues la invalidez, la refutación, todos los elementos que allí estaban dispuestos para objetar las tesis que estaban propuestas en la entrevista sugerida en este caso. ¿Listo? Entonces, por medio del chat, por medio del micrófono, pueden participar, pueden realizar su aporte. Vamos a hacer esta sección de manera muy corta para escucharlos un poco en relación a esta perspectiva del entregable que fue la semana inmediatamente anterior. Entonces, no sé si alguien de manera voluntaria quisiera empezar a desarrollar la contraargumentación que hizo. Bien, entonces, Buenos días, Jairo, profe. Buenos días. buenos días. Bueno, yo en el tema de la contraargumentación primero, pues inicié definiendo como para tener el contexto de qué era el fracking Bien, y a partir de eso pues fui tomando los argumentos que desarrolló la postura que tenía la ministra de bien, Minas en la entrevista. Sin embargo, yo creo que era un poquito complejo porque fueron varios temas los que se abordaron sí, con tan poca información. Pero, bueno, creo que tomé las preguntas, bueno, las respuestas más relevantes del tema. Uno que tenía que ver con el tema de la infraestructura, otra que tenía que ver con el desarrollo de buscar nuevas alternativas al petróleo. bien, Y la otra era, mal no recuerdo, no sé si era el contexto social. Bueno, total es que con el tema de la infraestructura, perdón, no el contexto social, sino con el tema de la inversión de recursos. perfecto. Entonces, en el tema de infraestructura, le coloqué pues que la postura me parecía un poco errada porque no era simplemente hacer la construcción de nuevas obras de infraestructura que realmente no estaban llevando a nada. Porque si nosotros observábamos, ella hablaba de que tenían presupuesto que no había sido ejecutado por regalías, entonces la inversión no era seguir poniéndole recursos que no se iban a seguir ejecutando, Perfecto. sino más bien tomar ese recurso e invertirlo en nuevas energías, en buscar proyectos que fueran de energía renovable. Entonces, coloqué el tema del caso de La Guajira, donde ella ya hablaba de que había un agotamiento de este recurso de gas, pero que ellos se podían sustentar con temas de energía eólica y energía solar.
Entonces, que parte de esos recursos podrían ser invertidos o en su totalidad en esa investigación. Bien. Y el tema de la inversión de los recursos, le dije que, digamos que no me pareciera el tema de la inyección de recursos de manera indiscriminada y que las entidades del sector privado sean las que le den directriz también en la ejecución de recursos públicos, por cuanto era el ministerio y la posición del gobierno la que tenía que realizar un análisis, ver cuáles eran las necesidades básicas que tenía la población para así poder ejecutar eso. Entonces, que parte de la entrevista pues, no estaba de acuerdo en la posición de la ministra. Muy bien, Jairo. Sí, de hecho, intervienen varios elementos propios sobre cómo se relaciona esta parte de financiación de recursos para actividades de fracking, que Sí. evidentemente se pueden desarrollar a partir de elementos de inversión propia, pues en otras energías renovables. José. ¿Aló? Sí, No, la otra parte que se me había olvidado, en el tema del fracking, que si bien los análisis eran que pues había países como Canadá que estaban haciendo explotación hasta lo bien, último de estos recursos, lo complejo era que era incierto, o sea que por más estudios que existieran, cabe probabilidad de que pueda haber un daño ambiental mucho más grande simplemente por la necesidad de explotar un producto que lo podemos tener en otras regiones o que puede ser cambiado por otros. exactamente. Sí, de hecho, esta posible inversión hacia energías renovables es posible desarrollarla. Sé que en algunos casos los paneles solares pues tienen un costo bastante amplio, pero si se llegase a establecer vínculos con estas nuevas energías, podríamos tener el salvamento un poco de la ecología en términos graduales, si se puede Sí, establecer claro, esto. y digamos el caso de Bogotá, profe, Bien, es 100% renovable en temas de energía por hidroeléctricas. bien. Entonces, si se puede 100% aquí en Bogotá, creería yo que, o sea, no, que me parece imposible que la costa Caribe no sea sustentable en temas eólicos o hidroeléctricos también con el tema del mar. O sea, difícil. Exactamente, sí, de hecho las posibilidades son muy amplias para que se puedan implementar un poco esta perspectiva, Jairo, y pues de cierta manera es falta o carencia de los gobiernos a veces en intentarlo, porque pues básicamente se puede establecer este vínculo desde del intento de incluir estas energías renovables, pero pues obviamente hay unos frenos que impiden el desarrollo como tal de esta oportunidad de cambiar un poco la perspectiva ambiental y quizás también crear esa pedagogía o esa nueva conciencia sobre la energía renovable. Entonces, muchas gracias por Jairo. ¿Alguien más quisiera de forma voluntaria desarrollar su contraargumentación con su aporte? Yo prefiero. Dale, Catalina. Bueno, yo partí como de dos premisas que ella expresó durante la entrevista, Sí, que la primera era que ella afirmaba que de pronto el tema de que el agua o el petróleo se había vuelto como una estigmatización de los intereses políticos. bien, Y el otro era que... Ay, espera un momentico. Bueno, que de pronto que ella no conocía un solo país que no hubiese realizado ese tipo de prácticas de manera responsable. Entonces tomé la postura de un señor que se llama Roberto Chandio, que era un sí, licenciado en geográfica y trabajó en temas de petróleo, y él mismo exponía que no se podía llamar cualquier tipo de economía como economía responsable si implicaba un desgaste social y un desgaste en medio ambiente. Explicaba todo el tipo de daños que generaba estas prácticas y exponía que ese tipo de dilema entre agua y petróleo era realmente cierto debido a la contaminación tan grande que producía en el agua y cómo esta agua dejaba de ser pues para uso potable en el entendido de todos los químicos y en todo el tema que es que pues el uso de esta agua produciría en los seres humanos y en el medio ambiente. bien, muy Y ya. bien. Sí. Listo, bien, Catalina, me parece oportuno el comentario, ya que siempre que se van a establecer vínculos con el aspecto de extracción,
se pone excusa de que en otros países se está desarrollando, pero uno va a ver en los otros países cuáles son los desarrollos y primero si hay, obviamente hay una intervención a lo ecológico, pero no se hace de la manera tan destructiva que quizás acá en Colombia se empieza a desarrollar en muchas regiones y es casi el atentado contra el recurso hídrico y demás elementos. John Anthony tiene la palabra. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, referente al mío, yo tomé el tema de, pues también que ella decía que no conozco un solo país que siendo rico en Bien. recursos naturales no los explote. Pero entonces yo me enfoqué básicamente en que, pues si bien es cierto, varios países explotan sus recursos y intentan de una manera mitigar el impacto que genera, como forestando o reforestando, cosas así, pues yo básicamente me basé en que en Colombia sería prácticamente imposible debido a que pues en su mayoría todos los temas de explotación acá pues de grosso modo son ilegales. Entonces, en principio, si el Estado no tiene un control en esos temas de explotación, pues mucho menos va a tener un control para reforestar lo mismo, porque pues no son temas ilegales, no tiene el control sobre esa productividad. Entonces también me hacen el tema de lo que hablábamos de las FARC, que por ejemplo, de manera de ejemplo, las FARC se sirven mucho más ahorita de la minería ilegal o de estos temas que de la cocaína, porque es que un kilo de oro les da 100 millones de pesos y un kilo de cocaína les genera 5 millones de pesos. Entonces, si el Estado no tiene un control territorial, ni siquiera para controlar los temas de explotación, hágase como se hagan, mucho menos va a tener el control para tener la vigilancia de estos temas del ambiente. Gracias. Listo, muy bien, John. Sí, la intervención económica, la regulación, los controles que habla el compañero son muy importantes a la hora de establecer como una reglamentación de esta economía extractiva. En Colombia es muy complicado poder desarrollar este elemento en términos de que como produce réditos económicos y hay tantos intereses detrás de ello, básicamente es muy difícil, por no decirlo imposible, que se pueda regular esta economía, ya que licitaciones ambientales empiezan a falsificarse, se le dan licitaciones a cualquiera, las regalías se invierten de cierta manera en inversión para estas posibles pilotajes de pozos de petroleros y básicamente la economía empieza a gestarse de una manera bastante oportuna, solamente casi que recayendo en todo el extractivismo hasta el día de hoy que vemos que Colombia tiene una perspectiva de dependencia hacia el petróleo y pues hoy claramente todos hemos visto la caída vasta que ha tenido y los elementos que implica este elemento tan notable allí, tan diciente en términos netamente formales. ¿Listo? Entonces, bien por el aporte. Voy con los últimos aportes. Profe, buenos días. Buenos días, José. Buenos días a todos los compañeros. Bueno, yo basé mis respuestas o mi contraargumento Sí. A lo dicho por la doctora María Fernanda Suárez, Bien. ministra de Minas y Energía de Colombia, y que pertenece a la Comisión de Expertos. Bien. Hay una pregunta que le hace el periodista Yamid Amat, que dice, ¿el fracking podría ser la solución a la escasez de petróleo y gas en Colombia? Ella contesta que la solución es que se estudie seriamente y hacerlo no politizando el tema, porque ella dice que el problema es que ese debate lo han politizado y que tenemos que ser un debate muy político o un debate del entendimiento social eh, unidos para Sí. tener las reservas. Entonces la postura mía es, dice que aunque las campañas presidenciales en el 2018, todos los candidatos, porque me vi los debates por televisión, todos sentaron postura en contra del fracking. Sí. No hubo uno que contestara a favor.
tanto en los que hicieron en CIT TV, en Caracol, en RCN, etcétera. Entonces, ahorita pues ya se han autorizado muchas, eh, muchos permisos, muchas licencias para que se inicie la explotación. Pese a que en el municipio de Fusagasugá, entre otros, se ha dicho, o ellos se negaron por vía de consulta de la Registraduría Nacional, a decirle no a la explotación minera, no a la explotación de fracking. Bien. Según estudio de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, es claro, ¿no?, que hasta el momento el fracking no ha dejado un flujo de caja positivo en los Estados Unidos. En segunda instancia, que el mundo va hacia una transformación a su canasta de energía. Los países fundamentan su capacidad económica en estos recursos no renovables. Entonces, si vemos que Estados Unidos tiene esta práctica y cada día, como dice el profe, el petróleo ha bajado en el precio. Después de 20 años, el barril de petróleo que produce Estados Unidos a $8, a $7, Exacto. y hoy el que produce Colombia a $19. Entonces, no vale la pena invertir y arriesgar nosotros en esta explotación. Y el segundo punto, yo lo baso es cómo llegan las compañías le dice el periodista Yamida Amá, cómo llegan las compañías a un país y se desarrolla esa práctica, cómo lo hace, con qué parámetros, cede el gobierno toda su iniciativa. Entonces, ella pues dice que lo hacen con compañías que prestan un soporte a su estructura, ayudar a ejecutarlo, necesitan destrabar el sistema, respetando los planes de desarrollo de las entidades, de las entidades territoriales, donde los alcaldes y los gobernadores juegan un papel muy importante. Pero entonces ellos llegan con un programa muy ambicioso, ¿ya? Si bien es cierto que estas compañías pues descrezcan al gobierno con todo lo que ellos vienen diciéndole que ellos van a hacer el programa que ellos traen es para el desarrollo de las economías, de la educación, de la salud, etcétera. Entonces, se ven abocados a aceptarlo. Sí. Se ven abocados a aceptarlo porque piensan ellos que esa es la solución a todos los problemas que existen en esta región. Yo me he centrado digamos, en dos minas que actualmente son minas a cielo abierto en Colombia, como es la mina de níquel en Cerro Matoso, en el municipio de Montelíbano, en Córdoba, Bien. y la mina del Cerrejón en Albania, La Guajira, ¿ya? Entonces, miré un documento muy, pero muy extenso, digamos, eh, y muy, digamos, directo, un documento de la Defensoría del Pueblo, y es basado en en toda la situación e influencia del proyecto que hablaba de Cerro Matoso, donde los daños a la salud, los daños al medio ambiente son pero incalculables. Entonces, ahora se le suma esta, de la del fracking. Entonces, no sé si seguir con esa postura del gobierno en incrementar o entregar más licencias a sabiendas de todo lo que se está viendo con Cerrejón y todo lo que se está viendo con Cerro Matoso. Bien. Muchas gracias. Sí, sí, de hecho, los dos ejemplos que da José son muy claros en términos de la intervención de maquinaria, de las licencias otorgadas a multinacionales y entidades que claramente explotan y no conducen a una reparación medioambiental, sino que aquí de lo que se trata un poco es establecer el vínculo con lo económico netamente, no se establece otro vínculo diferente.
Entonces hay que replantear un poco la visión que se está viendo y se está estableciendo en Colombia sobre la economía extractiva, que no está llevando a ningún lado, y progresivamente ir mirando un poco los elementos propios de una economía de la agricultura que nos pueda impulsar un poco el agro desde allí. Bien, vamos con lo que les estaba anunciando un poco de la semana. Eh, este entregable semanal me parece muy oportuno para que se establezca de cierta manera como parcial, ya que pues estamos finalizando un poco este segundo corte. De hecho, esta es nuestra última semana de corte en cuanto a actividades. Ya la siguiente tendremos nuestra socialización y la idea es que ustedes desarrollen una propuesta audiovisual, es decir, un video donde argumenten sobre un problema medioambiental. El problema medioambiental puede ser la minería o el fracking, o también pueden ser problemas medioambientales propios de la ciudad, contaminación, de la contaminación del Transmilenio, del transporte público, contaminación auditiva, contaminación visual, todos los elementos que se puedan reunir allí, la idea es que se integren en una propuesta audiovisual. Voy a mostrarles una pequeña propuesta para que sea un poco la guía que ustedes tengan para el desarrollo de sus videos. Es un audiovisual desarrollado a partir de la perspectiva del Transmilenio y de cómo genera, por así decirlo, una contaminación bastante marcada hacia la ciudad. La idea es que ustedes traten de incluir todos los elementos que les parezcan oportunos, todos los elementos que les parezcan un poco que se pueden llevar a cabo de la mejor manera. Aquí lo que se intenta es dar casi que una proposición, una perspectiva donde se integre un poco la creatividad de lo que ustedes quieren intentar y también un poco la crítica para incluir todos los elementos que hemos visto en clase y desarrollarlos de la siguiente manera. Es un video netamente de ejemplo para que veamos un poquito cómo se puede desarrollar nuestro audiovisual, que ya después del video les iré contando muchos más detalles de cómo se puede ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, los dejo con el videito allí para que lo puedan advertir. El transporte capitalino constituyen el primer tema del que hablan las personas en Bogotá, ya sean viajeros, citadinos, conocidos o extraños. Se encuentran varios elementos unidos como el desorden en la circulación, los problemas institucionales y enfrentamientos entre la planeación urbana y la de transporte. Entre los principales problemas encontramos, en primer lugar, el fraccionamiento en responsabilidades en el transporte masivo. Este problema hace referencia a un inadecuado manejo institucional por la cantidad y variedad de agencias gubernamentales que tienen atribuciones sobre algunos aspectos del transporte. Pues la verdad es un transporte que es factible, ¿sí? Porque podemos ir a cualquier lado rápidamente, lo malo es que hay mucha gente y pues ahí como ahí muchas veces se presentan autos y pues por eso sí el transporte me parece bueno. El mal funcionamiento que se le da al transporte público. El mal funcionamiento del transporte público urbano en Colombia es consecuencia de una serie de dificultades originadas en los principios históricos y funcionales que lo anteceden, como la implementación de los buses para sustituir al tranvía. Entre las principales deficiencias del transporte público se encuentran: por el surgimiento de los buses de manera espontánea, no han quedado sometidos a una regulación clara y contundente. Se dice que las regulaciones y prácticas existentes hasta hoy se derivan más bien de las experiencias acumuladas que de una iniciativa autónoma de las autoridades. Por otra parte, el sistema ocasiona una desorganización considerable en la circulación. Según las cifras, en las vías más congestionadas, los vehículos de transporte ocupan casi el 40% de las calles. En cuanto al Transmilenio y al SITP, Sistema Integrado de Transporte Público, podemos decir en primer lugar que el Transmilenio ha llegado a su máxima capacidad, que está saturado, congestionado y en cierta medida descuidado. Esto lo podemos decir basados en que en los últimos 4 años los kilómetros de troncal aumentaron un 23%. Sin embargo, el número de buses creció un 40%. En ese mismo periodo, los pasajeros insatisfechos aumentaron al 80%.
Desde la entrada en operación de la tercera fase de Transmilenio en el 2012, han pasado ya 5 años y los distintos alcaldes no han logrado avanzar en las siguientes etapas. Transmilenio hace en promedio 2.3 millones de viajes al día, sobre todo de los estratos 1 y 2, que son los más pobres. Antes del año 2002, cuando empezó a operar Transmilenio, cerca de 12.000 buses circulaban por Bogotá. De acuerdo con el plan de desmonte de viejas rutas y con la entrada en servicio del Sistema Integrado de Transporte Público, o SITP, se tenía previsto que a finales del 2013 hubieran sido retirados de las calles. Sin embargo, en el 2015, Transmilenio tuvo que poner en marcha otro SITP de carácter temporal para vehículos antiguos que complementaran el servicio en las zonas que no habían sido cubiertas. Antes del 2000, cuando empezó a operar Transmilenio, cerca de 12.000 buses circulaban por Bogotá, de acuerdo con el plan de desmonte de viejas rutas. Otro tema importante es el uso del automóvil privado. El automóvil privado se considera uno de los medios que produce la mayor congestión, esto debido a que ocupa casi 3 veces más del espacio vial por pasajero, comparándolo con un bus público, además de que exige una serie de recursos adicionales del espacio como estacionamientos. También es más costoso en muchos otros aspectos, tales como el consumo energético, la contaminación y la accidentalidad. Sin embargo, a pesar de lo anterior, las tasas de motorización están creciendo de manera acelerada en las ciudades. Mientras que la población crece anualmente de 2 a 3%, la presencia del automóvil crece en una tasa del 10%. Los impactos ambientales del transporte es generador de muchas externalidades negativas que ocasionan impactos ambientales y económicos fuertes. Por esto se dice que las emisiones de gases y partículas en el país, cerca del 70% son responsabilidad del transporte. Emisiones que se generan principalmente en las grandes ciudades. Bien, esta propuesta es básicamente uno de los elementos que podemos desarrollar allí. Entonces, les cuento más o menos la estructuración del video. La idea es que el video pueda establecer una propuesta medioambiental donde tenga básicamente una estructura donde ustedes presenten el problema, hagan una discusión del mismo y una posible solución del desarrollo temático que vienen entablando. Máximo de extensión en el video, 5 minutos. 5 minutos pueden ser aprovechables para el desarrollo propio de sus videos. Importante, no es necesario que aparezcan en el video. No es indispensable. Si alguien lo quiere hacer, no hay problema, pero no es necesario. Tenemos una limitante y es la de, pues obviamente en condición de cuarentena no podemos salir a la calle quizás a hacer algunas tomas, algunos videos. Entonces, lo que podemos desarrollar es una voz en off y una serie de imágenes o fragmentos de algunos videos o noticias que nos sustenten o nos soporten nuestro audiovisual. Quizás alguien quiera hablar entonces de fracking y sus consecuencias. Puede tomar algunos artículos de internet, algunas tomas de fotos, videos muy cortos sobre las consecuencias y demás, pero la idea es que la focalización siempre se establezca en ustedes, que ustedes vayan haciendo su presentación, su discusión y pues obviamente la solución posible que pueda tener el problema. Hay un problema que anoche se gestó en las horas casi de la tarde-noche, fue el derrumbamiento de una parte del botadero de Doña Juana. Podría ser por ahí también, quien quizás quiera desarrollarlo, puede ser la crisis en términos de la caída del petróleo, una parte crítica interesante, todo este rédito del aislamiento y la pandemia, cómo ha generado diferentes problemáticas a nivel también social y ambiental, es decir, temas hay bastantes, temas sobre los cuales ustedes pueden encaminarse y establecer su desarrollo de la manera mucho más óptima. ¿Alguna preguntita sobre el audiovisual, muchachos?
Sí, profe, buenos días. Sí, sí, cuénteme, José, buenos días. ¿Alguna preguntita por allí que tengamos sobre la presentación del video? Sí, profe, bueno, la pregunta mía es el medio para el envío, si usted nos va a compartir un drive, porque la plataforma de la universidad, y pues ya he tenido la experiencia que cuando uno va a subir un video de más de 4 minutos, Sí. pues no le permite. Entonces, no sé si es mejor que el profe nos comparta un drive y en ese drive, pues ahí le subimos todos el video o, o no sé, o de pronto sería por YouTube y por correo le mandamos Bien. Sí, el me link. parece, José, que lo más oportuno sería subirlo a YouTube. Me envían el enlace y yo desde ahí hago la revisión. Me parece como la medida más oportuna. Recuerden ponerlo público para que puedan desarrollarlo desde ese ámbito. Tenemos acá que este video que realizaron está hecho en Filmora 9. Es uno de los programas que ustedes pueden utilizar. La marca de agua sí no se puede quitar, pero igual no tiene tanta incidencia en ese término para que ustedes puedan desarrollar su presentación de una manera más sólida. El programa les permite jugar mucho con la edición, con la proposición de las voces, las imágenes que introduce. Entonces la idea es que juguemos con todos los elementos que se puede disponer, con todos los entregables que ustedes han hecho, pues básicamente la idea es efectuar esa perspectiva de desarrollo y que pues obviamente se vaya por un panorama bastante claro allí en relación a lo dispuesto pues claramente en esta consideración que se tienen en términos del video y cómo se va a efectuar de cierta manera. ¿Listo? Pues básicamente es un poco esa perspectiva sobre la cual nos vamos a mover y sobre la cual vamos a desarrollar nuestro audiovisual. Bien, por otra parte, tenemos acá las notas que hasta el momento llevamos, todas propiamente de segundo corte. Cada nota, para que lo entendamos un poco de hoy en 8 días, que va a ser la socialización, cada nota va a tener, por así decirlo, un porcentaje. Todas las notas van a tener un porcentaje diferente. Cuando yo haga la inclusión, de hecho acá el video ya tiene su porcentaje, el video de contraargumentación también, argumentación y cuadro sinóptico, es decir, tenemos 4 notas, ¿listo? 4 notas que el sistema mismo hace su valoración, su totalización y me arroja pues claramente el total de segundo corte en este caso para básicamente tener pues el rédito oportuno de cada nota. Me conectaré en 8 días, presentaré el cuadro solamente con las cédulas y con cada uno pues le voy comentando un poco el desarrollo para que vayamos teniendo en cuenta estos elementos graduales en términos ya de la socialización práctica de nuestras notas en este caso. ¿Listo? Entonces, 4 notas divididas en porcentajes totalmente diversos para pues obviamente ya después de la semana siguiente arrancar con tercer corte, ya casi finalizando pues el semestre. Como les digo, es un semestre muy complejo. Y también quería un poco darles una reflexión un poco cortica al final y es que es comprendo y sé las dificultades que ha implicado la cuarentena a nivel económico. Sé que muchos de ustedes, pues, quizás no, el paso de la presencialidad a la virtualidad, pues, implicó problemáticas de índole bastante fuerte, pero los invito un poco, muchachos, a continuar sus carreras. Es una situación que se salió de las manos, por así decirlo, de todos los que somos parte de la institución, pero la invitación es un poco a que continúen sus estudios, que sigan, por así decirlo, cada uno de los contenidos que se vienen. No sabemos si esta misma transición se va a desarrollar en otro semestre o ya pasaremos a virtual, o perdón, no pasaremos a presencial, pero por ahora finalizamos semestre con virtual. No se sabe pues el siguiente cómo se va a desarrollar, pero sea de la dinámica que se establezca, la idea es que traten de continuar. Esto no va a ser para todas sus carreras.
asumo que ya habrá un momento en que ustedes van a volver a la presencialidad, ver sus contenidos de la manera, pues como siempre se ha denotado. Entonces, invitarlos a la continuidad de sus semestres, entendiendo claramente la parte económica, que es la que pesa allí un poco, pero igual, si es posible realizarlo, continúen. Casi que va a ser una experiencia y esto ha sido un poco la experiencia de conocer cómo se hace el trabajo virtual, algunos recursos digitales. Por eso pues se hace la invitación, quizás en este caso, a hacer este video, a que ustedes puedan desarrollar entregables pues de múltiples herramientas digitales y con ello pues establecer vínculos tecnológicos pues que en las empresas a nivel académico se piden pues en todo lado. ¿Listo? Entonces es básicamente ese llamado un poco. Voy a cerrar un momentico el micrófono para hacer el seguimiento de la lista y ya continúo. ¿Listo? Profe, una preguntita. Sí, sí, José. Profe, usted allá en las reuniones de profesores han tocado el tema de los intersemestrales una vez termine este semestre. No, José, no, José, la verdad es que no se han definido parámetros de cierta manera y pues más bien estos elementos asumo que se darán continuidad, pero por ahora no se ha establecido, se están dando protocolos de finalización de semestre. Recuerden que el semestre termina un poquito más allá de junio, ya que las 2 semanas de preparación que se tuvieron para el desarrollo de los contenidos virtuales, pues hace que se alargue un poquito el semestre, pero aún no se ha tocado ese tema. Igual todo se está preparando para el desarrollo y la continuidad en términos de la contingencia. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Vale, Muy listo. amable. Profe, qué pena para cuando queda lo del video. Ah, bueno, ¿Como listo. fecha límite? Listo, vale, Catalina, buena pregunta, porque este video toma tiempo. Entonces voy a tomar la lista y de una vez retorno para decirle la fecha. Listo, gracias. Listo, bien. Asistencia de 100%. Bueno, entonces voy a retomar aquí el curso para darles un poco las indicaciones de cuál va a ser la fecha en este caso. Bueno. Como es un trabajo extenso, un poco, la edición, el desarrollo de los diferentes materiales que deben disponer un poco, toda la condescendencia que se debe cifrar allí, vamos a dejar el video para el próximo martes, el martes de la siguiente semana, que sería martes 5 de mayo, para que ustedes puedan desarrollar el video y yo pueda tener la oportunidad de efectuar cada una de las calificaciones. Igual es hacer la revisión, hago la calificación y como el sistema mismo me sube las notas, entonces por ese lado no habría una dificultad mayor. Igual, si lo tienen antes, mejor, para que yo pueda sacar mi calificación antes. Igual va a estar subida, voy aquí a hacer la edición del ajuste para la entrega, va a estar subido, por así decirlo. De hecho, aquí estaba contenida la entrega. Voy acá a editar este elemento. Va a estar desde hoy, básicamente, la entrega hasta la fecha que les digo, próximo miércoles 5 de mayo, martes 5 de mayo. Lo voy a proponer casi que hasta
hasta las 4 de la tarde para poder desarrollar claramente, y en este caso, todo el rédito que allí se establece y cómo vamos a establecer los pormenores de esta calificación. ¿Listo? ¿Algún problema, alguna pregunta con este entregable, muchachos? Profe, yo Profe, necesito ¿me das un favor? ¿Me puedes regalar su correo para el envío del link? Listo, claro que sí, José. Aquí en el chat. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, lo que pasa es que a mí me hace falta un entregable de los 4 que tú dices, aparte del video, ¿no? Sí, La que sería la contraargumentación. O sea, pues, en el dado momento que tú hiciste el video, no entendí, tuve unas dudas, ¿sí? sí. Entonces mi duda es, ¿podría entonces, o sea, como no entendí muy bien, puedo buscar un argumento de la ministra de Minas y hacer la contraargumentación y enviártela? Pero como es lo que pasa es que ya el entregable tenía su fecha, Steven. Sí. O sea, pues obviamente que no con la calificación que es, sino pues por debajo. Y te la enviaría a tu correo electrónico o ahí mismo en la plataforma, si no estoy mal, creo que todavía está la opción de subirla, pero pues obviamente con el retardo. En ese caso la plataforma pues ya está cerrada. Tendríamos que discutirlo quizás por medio del chat de plataforma para que quede la constancia en términos formales de quizás si se puede establecer o no. De hecho, primero debo hacer la consulta en términos prácticos para ver si puedo desarrollarla, ya que allí pues se necesita una justificación y demás elementos para establecerlo entonces por medio del chat. ¿Listo? El chat de la plataforma. Podemos desarrollar eso para yo hacer la gestión de una vez y desde allí poder dar un sí o una aprobación a la entrega. ¿Listo? Entonces, por este chat está aquí en la partecita de arriba, aquí en la nubecita, me puede escribir para... ¿Listo? Entonces, Vale. una vez finalicemos acá, podemos discutir ese elemento. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces el link me lo pueden enviar también aquí a la parte de envíos o al correo para que yo pueda ir revisando los videos, tener este soporte y desde allí pues obviamente sacar mi nota sobre este entregable semanal. ¿Listo? José, acá todo es en minúscula. ¿Listo? Es que puse la primera en mayúscula. Sí, ya estaba mirando eso. Listo, bien, listo. Bueno, muchachos, espero que sus familias y ustedes estén muy bien de salud. Aprovechen el tiempo para la realización óptima del videoclip. Sean muy creativos y también muy críticos a la hora de desarrollarlo. Es una experiencia bastante interesante para desarrollar ciertos contenidos. Que tengan un feliz resto de semana y nos escuchamos en 8 días. Preguntas y dudas con la compañera Catalina si las tienen, que ya me las envía como tal a mí o ya por medio de la plataforma o el correo. Listo, les agradezco mucho, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias y hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.